Buenas noches, mi nombre es Robert. Voy a hablar sobre equipos de protección. Los equipos de protección individual o personal son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que la proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud. Pero específicamente estudiaremos los chalecos salvavidas con protección en los centros de trabajo. Primero que nada vamos a definir qué es un equipo de protección. Los equipos de protección se utilizan para combatir los riesgos de accidentes para la salud. Resulta primordial la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen y a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de protección colectivas con el fin de promover los efectos de los riesgos. Los cuatro métodos fundamentales para eliminar o reducir los riesgos profesionales son eliminación del riesgo, aislamiento del riesgo, alojamiento del trabajador y protección del trabajador. Los chalecos salvavidas. Los chalecos salvavidas están diseñados para mantener a flote en el agua. Automáticamente coloca a la persona boca arriba y mantiene su boca y nariz fuera del agua para evitar que se ahogue. Esto es importante por si la persona se encuentra incómoda o se encuentra inconsciente. Algunas de las características de los chalecos salvavidas son que son de color naranja por su alta visibilidad. Es tipo B flotante, está compuesto por 3 piezas, 2 al frente y una en la parte posterior. Cuenta con reflejantes color blanco, ligero, pesa 850 gramos, resistente a rayos ultravioletas, hidrocarburos, ácidos acústicos. Protección. En los lugares de trabajo situados al borde o por encima del agua, los trabajadores pueden hallarse expuestos a riesgos de incomodidad vinculados al uso de chalecos salvavidas durante el trabajo, por ejemplo, la transpiración, la irritación, el peso, la falta de flexibilidad, entre otras. Riesgo de ahogarse por caída al agua o inmersión de las vías respiratorias. Riesgo de obstaculizar los movimientos del usuario en el agua. Riesgo de dificultar el trabajo debido al uso del chaleco salvavidas. Por ejemplo, movilidad reducida, restricciones del campo visual, pérdida auditiva, entre otras. Cuidado del trabajador. Para proporcionar una protección eficaz contra los riesgos, los chalecos salvavidas deben poder resistir numerosas acciones e influencia de modo que se garantice durante toda su vida útil la función de protección requerida. La influencia que se pueden amenazar la eficiencia de protectora de los chalecos salvavidas son el calor, el frío, la protección de partículas fundidas al contacto con sólidos calientes, productos químicos, almacenamiento y mantenimiento de limpiezas inadecuadas, entre otros. Función de protección. Sin chalecos salvavidas. En la figura se muestra la posición de equilibrio estable en el que el agua opta automáticamente en una persona que no ejerce fuerza alguna, que se halla inconsciente, con riesgo de ahogarse. Con un chaleco salvavidas adecuado, la persona tiene movimiento, puede girar y para mantenerse sus vías respiratorias fuera del agua. Estructura. La estructura del equipo depende de cómo se consiga la flotabilidad. Se presenta a continuación dos estructuras, en base a los dos tipos de flotabilidad existentes. La flotabilidad inherente, que es la que no requiere prácticamente mantenimiento y libertad de movimiento ilimitada, salvo para los equipos de 50N. Y las cámaras de gas, que son los equipos inflables, que son de gran libertad de movimiento. El mantenimiento y conservación es más complejo. El procedimiento de inflado puede ser manual o automático. Puede tener una o varias cámaras de flotabilidad. Consta de varias partes. La primera, que es la flotabilidad inherente,
Está compuesta de banda reflectante, cinta de arrastre, cremallera, cinturón ajustable con anillo de sujeción, bolsillo para silbato de señales, flotabilidad por impacto de cámaras con gas, dispositivo de hinchado automático en su funda protectora, anillo de hinchado manual, cámara hinchable tubo inflado oral, silbato de señales, cinturón ajustables. Dispositivos de hinchado. Este es un chaleco de salvavidas inflable en posición normal de uso de funda protectora. Existen dos sistemas de disparo en chalecos inflables, el manual y el automático. El manual requiere la participación del usuario para activar el equipo, y el automático se activa el equipo automáticamente al entrar en contacto con el agua. Accesorios. Los equipos de protección de ahogamiento y de ayuda a la flotabilidad tienen que proteger al usuario en determinadas ocasiones y en otras situaciones de riesgo. En este caso, estos equipos pueden ir complementados con una serie de accesorios que vienen referenciados según las normas 394A1 y que indicamos a continuación. El elemento lámpara de emergencia y uso facilitan la localización en la oscuridad. Silbato facilitan la localización en todo momento. Silbato de flotación multicámara garantiza que los chalecos dañados o perforados puedan seguir manteniendo la eficacia del equipo. Arnés de seguridad y líneas de vida limitan el riesgo de inmersión. Pantalla de protección ayudan a proteger las vías respiratorias en aguas agitadas, aunque aumenta la complejidad del equipo. Cubiertas protectoras son apropiadas para proteger las partes más débiles de los chalecos, aunque aumentan considerablemente la complejidad del equipo. Tipos y clases. Según las normas 395, 393, 396, 399 A1, se pueden diferenciar dos tipos de equipos de protección individual. Para la protección del ahogamiento, basándose en el nivel de flotabilidad del equipo. El caso 1 es el equipo auxiliar de flotación N50. Están pensados para usar en aguas tranquilas cuando la ayuda está cerca y el usuario es un buen nadador. Se presentan las siguientes razones para usar un equipo de auxiliar de flotación. Mantener al usuario en el agua con una seguridad razonable. Permitir al usuario desplazarse él mismo sin estar incómodo. Ayudar al usuario a encontrar sus esfuerzos en salvarse más que mantenerse a flote. Y 2. Chalecos salvavidas de 100N, 150N y 275N. Estos chalecos presentan las siguientes razones para ser usados. La primera es mantener el usuario en el agua con una seguridad razonable, particularmente si la persona no puede nadar, está exhausta o herida o incapacitada de otra forma. En el caso de chalecos salvavidas automático, el funcionar sin ninguna intervención por parte del usuario, excepto el vestírselo inicialmente. 2. Permitir al usuario desplazarse él mismo en el agua sin estar incómodo. 3. Ayudar al usuario a concentrar su esfuerzo en salvarse más que mantenerse a flote. 4. Ayudar al rescate del usuario. Estos chalecos están pensados para ser utilizados en los chalecos salvavidas de N100 en aguas protegidas y calmas, los chalecos salvavidas de N150 en alta mar llevando ropa contra el mal tiempo, los chalecos salvavidas de 275N en alta mar en condiciones extremas y llevando ropa de protección pesada. Cuadro de resumen de las características de los equipos de protección de los chalecos salvavidas. El equipo auxiliar de flotación N. Según la norma 393, el usuario debe saber nadar, activar cerca de un muelle u orilla cerca de la ayuda o rescate aguas tranquilas,
tipo de flotabilidad inherente. El equipo, chaleco salvavidas 100N. Según la norma 395, el la A1 se puede usar en aguas calmadas protegidas, usuario nadador o no nadador. Tipo de flotabilidad inherente o cámaras. Chaleco salvavidas 150N. Según la norma 396 A1, se puede utilizar en alta mar, condiciones de mal tiempo, usuario puede nadar o no puede saber nadar. Y su tipo de flotabilidad es inherente o cámaras de gas. Chaleco salvavidas 275N establece la norma 399 es la A1 que en alta mar cargas pesadas con ropa de protección, usuario nadador y no nadador, cámara de gas. Es importante tener en cuenta la legislación específica que existe en algún campo de utilización concreto. Colores de los salvavidas de la etiqueta. Los pictogramas pueden ir acompañados en el número de las normas que las correspondan y se utilizan los colores para acentuar los contrastes y se recomiendan los siguientes colores. El tono rosa o rojo para equipo de protecciones auxiliares tipo N50. Amarillo marrón claro para el chaleco salvavidas tipo 100N. El verde para los chalecos salvavidas tipo 150 y el azul para los chalecos salvavidas 275N. La etiqueta puede ir acompañada por el pictograma que lo correspondiera. ¿Cómo usar los chalecos salvavidas? La elección de los chalecos salvavidas. Comprobar que los chalecos están equipados con un sistema de sujeción lo suficientemente resistente como para permitir el rescate manual o el izado mecánico, así como dispositivos de señalización. Exigir asimismo que los chalecos hinchables consten de una funda protectora separable, resistente a los agentes físicos y químicos, que no dificulte la operación de hinchado del chaleco, un dispositivo de fijación, uso permanente, tareas que requieran una importante libertad de movimiento, uso simultáneo de arneses anticaídas o de ropas impermeables. Para trabajo específico, por ejemplo, alta mar, agua fría, estudiar las posibilidades de dotar a los obreros de ropa de supervivencia que ofrezca una protección térmica durante la inmersión. Utilización de los chalecos salvavidas. Verificar que la ropa, los equipos auxiliares usados por los trabajadores no disminuyan la eficacia del chaleco salvavidas. Antes de cada uso, es bueno asegurarse sistemáticamente el buen estado general del chaleco. En el caso de los chalecos hinchables, verificar que el cartucho de gas comprimido esté lleno y bien colocado, que el percutor esté armado y que la válvula del tubo de inflado oral esté bloqueada. Almacenamiento de los chalecos salvavidas. Almacenar siempre los chalecos salvavidas en un lugar seco. Secar al aire los chalecos húmedos o mojados antes de almacenar. Nunca secar aproximadamente a fuentes de calor. Mantenimiento de los chalecos salvavidas. Rechazar los chalecos deteriorados cuya función protectora no se puede garantizar con certeza tras su reparación. Retirar rápidamente mediante los detergentes aconsejados por el fabricante toda mancha de grasa o de aceite en la superficie de la funda o de la cámara hinchable del chaleco. La banda reflectante pierde muy rápidamente su visibilidad en caso de ensuciamiento, por lo que deben limpiar con seguridad. Como conclusión, los chalecos salvavidas en un área de trabajo es sumamente importante, ya que su nombre se llama, nos puede salvar la vida por usar un equipo de protección tan importante. Gracias.